Hola, muy buenas noches a todos nuevamente aquí en nuestro programa Contra el Muro de los martes con una mujer que ha pasado por escenarios políticos, por situaciones, episodios de vida, pero que se ha mantenido firme en este escenario y hoy la vemos estrenando un nuevo cargo que ahorita vamos a hablar con ella de eso, pero le quiero dar la bienvenida a Nancy Henao, bienvenida acá a nuestro programa. Hola Nani, muy buenas noches, un cordial saludo para ti, para Carlos, para la audiencia y muchas gracias por este espacio. Bueno, Carlitos, buenas noches, nuevamente usted acá con nosotros los martes. Buenas noches, Nani, Nancy, a toda la audiencia, a todos los seguidores del Avispero de Nani, siempre muy conectados, aprendiendo y viendo pues un poco la vida de personajes públicos de nuestra ciudad. Bueno, yo quiero darle acá como un espacito a Nancy, Carlitos, para que ella pues se presente, nos diga, quién es, aquellas personas que de pronto todavía no saben o refrescarles un poquito como la memoria de las personas de quién es Nancy Henao. Nancy Henao es una ambientalista pereirana por adopción, apasionada por los temas de desarrollo, por los temas de competitividad. Creo que me he caracterizado por ser una persona franca, abierta a diversos temas. He pasado, como lo decías, por muchos espacios. Inicié mi vida profesional en las ONGs ambientales del país. Después fui funcionaria pública durante 4 años. Después estuve trabajando con la empresa privada, estuve también como contratista un tiempo en varios sectores, pero siempre orientada al trabajo, ambiente y desarrollo. Apasionada también por la montaña, por caminar, por la bicicleta de montaña y bueno, apegada a la cultura, apegada a la gente, apegada a esta Pereira, a este Risaralda. Y aquí estamos, siempre donde nos ponga la vida, tratamos de hacer lo mejor posible. Yo creo que eso es lo que más nos caracteriza, siempre dándola toda y poniéndole todo el empeño a que donde estemos y haciendo lo que estemos haciendo, lo que sea, sembrando un árbol, arreglando un jardín, ayudando con un documento, en un cargo directivo, en un cargo operativo, donde estemos, estamos tratando de hacerlo todo lo mejor posible. Nancy, yo sí quisiera preguntarle acá para iniciar, Carlitos, esta ronda de preguntas, y es, ¿cómo se siente ese nuevo escenario ahorita en la Secretaría de Desarrollo, en la Alcaldía de Pereira? Usted viene de haber sido candidata, de haber sido concejala, de estar en el Partido Verde. ¿Cómo se siente en este nuevo escenario en el que usted está en este momento? Nani, vea, les confieso que fue un tema muy retador, porque pasar del control, pasar de la crítica constructiva, pues porque los que vieron este episodio, este paso por el consejo, pues tienen claro que fui concejal de oposición. Entonces, tú pasar de estar haciendo seguimiento, de buscando que se haga una mejor atención, que la gestión pública sea más eficiente, que sea más transparente, que yo creo que eso es en lo que hemos estado en la búsqueda en lo público, y de pronto un escenario que no te esperaba llega y te propone, mira, ese tema que la vimos a usted debatir, luchar, pelear, venga pues, ¿qué es lo que quiere hacer? Resuélvalo. Esa fue pues la invitación del señor alcalde con quien compartí en el Consejo de Pereira, digamos que sin ser de partidos políticos cercanos ni mucho menos, pero allí sí se generó la cercanía de compartir, ser de oposición. Eso nos puso durante 4 años, digamos, de un mismo lado, así fuéramos de líneas políticas y de pensamientos políticos diferentes en algunos temas. Entonces fue muy retador esta invitación, la verdad me emocionó mucho. Y cuando acepté, lo acepté solamente pidiéndole al señor alcalde, pero dígame que usted sí tiene un compromiso real con el sector rural, porque pues no voy a hacer yo nada en un cargo si usted no nos brinda el apoyo y no está también convencido de que el sector rural y la gestión ambiental es un tema importante en la agenda pública y más en Pereira. Me dijo que estaba totalmente comprometido con el sector rural y entonces asumimos este reto, ya llevamos 3 meses. Yo creo que en 3 meses ya uno dejó de estar iniciando, ya pasamos a la acción a partir de este mes, de una acción, pues digamos, más puntual, más clara.
realmente iniciar una administración más fuerte nueva, pues trae dificultades, pero ya digamos estamos cerrando la etapa y pasando a otra. Entonces, como lo defino, como un gran reto, porque es un cambio total de rol. Yo había sido funcionaria pública la hace 13 años y digamos que sí hay cosas que cambian un poco en la gestión pública, pero en igual la esencia sigue siendo la misma. Nancy, y el reto es mucho mayor pensando en que varias, digamos, la Pereira rural, uno ha escuchado que ha tenido esa queja que no han tenido, digamos, como la atención de parte de los alcaldes, y eso pues viene de años, y no solo hablemos de Pereira, también pues de otros municipios de Colombia. Entonces, usted ya lo dijo, qué bueno que el alcalde pues tiene como objetivo meterle el diente, y de qué otra manera usted se puede respaldar para lograr eso tan importante por el beneficio de esta área rural. Carlos, digamos que una cosa que es muy importante para nosotros es la claridad de la información y la parte democrática. Por eso uno de los logros de la Secretaría de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental en estos primeros 100 días es la constitución del Consejo Municipal de Desarrollo Rural. Esto hacía más de 8 años no se elegía popularmente y hacía casi más de 3 años no se convocaba, y la Ley de Desarrollo Agropecuario en Colombia crea los consejos municipales de desarrollo rural como esa instancia de participación, de consulta, de cercanía entre la administración, las instituciones y los sectores rurales. Entonces hicimos elecciones el 18 de febrero, salieron a votar más de 3.400 habitantes rurales, en 11 corregimientos se eligieron los consejeros, ya le dimos apertura el pasado 19 de marzo, y digamos hubo mucho agradecimiento de los que quedaron allí electos y por las instituciones públicas que tienen que ver con el sector, porque entienden que este es un escenario propicio de diálogo, de articulación, y donde esperamos poderle dar respuesta a las comunidades rurales en todo lo que son sus aportes e inquietudes de cómo vamos a hacer las inversiones en esta administración. Nancy, yo quiero preguntarle algo, y es que en este tema del campo, el campesino en la ciudad, ¿cómo se podría transformar, fortalecer y también hacer como, no sé, una sensibilización en la sociedad de que el campo es importante, también el campesino es importante para nuestra ciudad? ¿Cómo lo podrían hacer desde esa secretaría? Mira, Nani, en el tema de producción agropecuaria hay que trabajar en toda la cadena de valor. O sea, y esto implica, ahorita hay una ley, la 1876, que es la ley que crea el Sistema Nacional de Innovación Agropecuario y crea el Sistema Público de Extensión. Esta ley es muy importante porque marca una línea, esa ley es del 2017, perdón, y entonces marca una línea de cuáles deben ser las prioridades en el sector rural, y son 3, son productividad, competitividad y sostenibilidad. Porque si no hay uno de esos 3 elementos, digamos, no podemos generar desarrollo rural. Y desarrollo rural no es solamente usted ir y entregarle a un campesino una semilla, a veces sin saber de qué calidad es, no. Es tener el convencimiento de que usted lo va a acompañar desde el primer eslabón de la cadena hasta el último, que es la comercialización. Porque a veces se quedan, digamos, en ese último eslabón, y eso es lo que ha hecho que se pierda el interés por el sector rural, porque los jóvenes rurales ven que sus padres, sus abuelos se esforzaron y que de pronto han tenido más dificultades que logros, entonces no hay una motivación. Nosotros hemos instalado una mesa de trabajo con las instituciones, con el SENA, con el departamento, con el ICA, con la CARDE, donde estamos conciliando cuáles son las prioridades para trabajar. Eso es otro tema que hemos restaurado en la Secretaría. La Secretaría se había vuelto una isla, una cosa que no coordinaba con nadie, que estaba fuera del trabajo articulado con las instituciones, y el sector rural, si no es articulado, no se avanza. Entonces estamos trabajando en esos 3 aspectos y en toda la cadena. Entonces se creó un grupo multidisciplinario que acompaña las asociaciones en todo lo que es el fortalecimiento de las asociaciones y el mercadeo, y eso a la vez viene respaldado por un grupo técnico que va a mejorar los temas de productividad, y se va a hacer cumplir todo el tema de la ley de compras públicas. Esta ley dice que tienen que comprar
programas alimentarios públicos, por lo menos el 30% de sus insumos a los productores locales. Y recordemos, existe el PAE, que es el Programa de Alimentación Escolar, ese vale cerca de 26.000 millones al año. Está la alimentación de la cárcel, está la alimentación de los adultos mayores, están los otros programas alimentarios como los del ICBF de los menores. Según esa ley, todo el alimento que se da en estas instituciones a través de estos programas, los operadores deben tener ese compromiso de compra. Y ya las entes de control nos hicieron un llamado a los entes territoriales recordándonos de esa ley y que van a estar muy vigilantes este año de que se cumpla. Entonces ya estamos con la Secretaría de Educación articulando para poder avanzar inicialmente con el PAE y después pasar a las otras instituciones, porque si nosotros al productor lo acompañamos con mejorar su capacidad productiva, una transferencia tecnológica adecuada, y también lo acompañamos en la parte de comercialización, pues estamos realmente dando un apoyo significativo para que mejoren las condiciones de desarrollo rural, Nani. Entonces es trabajar en todos esos aspectos, y no solamente en lo técnico productivo, sino también en la parte social, también en la parte de fortalecimiento del joven rural. Este tema de joven rural va acompañado de becas y de oportunidades educativas que se vienen trabajando con la Universidad Rural, y se le está dando continuidad a los que venían, y se abrió un cupo similar, se duplicó para abrir nuevos espacios para jóvenes rurales. Entonces, digamos que estamos aplicando la ley. Es que yo creo que ser funcionario público se logra mucho solo con eso, aplicar la ley. No, y hacer mucha pedagogía, pienso que capacitar, y qué bueno, porque usted ahí, yo le iba a preguntar precisamente si tenían esa alianza o esos convenios con entidades como el SENA, que el SENA trabaja también mucho y capacita muchísimo, y Carlitos, que también hace parte de esos formadores del SENA. Es súper importante llevar el SENA, descentralizar el SENA, como siempre se ha venido haciendo el ejercicio, con esos grupos que se trasladan en poblaciones o en barrios, y llevar el SENA hasta allá, a estas comunidades, para que ellos se capaciten, porque hay personas que de pronto se les dificultan los desplazamientos por el tema del transporte, por el tema del trabajo, por el tema del hogar, porque hay madres cabezas de familia que no se pueden mover y estarse movilizando. Entonces es súper bonito ese ejercicio que se hace a través del SENA, ¿verdad, Carlitos? Así es, Nani, y también es muy interesante que el gobierno actual sí le ha metido el diente al tema rural. Pues vemos el tema de tierras. En cuanto a lo que tú dices del SENA, hay un programa que se llama Campesena, que es una inversión importante de parte del gobierno nacional también, para llevar la educación precisamente a la zona rural. Y en estos días hablaba con el presidente de una asociación, y él me decía particularmente que el gobierno tiene dispuestos unos recursos, pero el requisito es que los asociados se capaciten. Entonces, qué bueno que recursos sí hay. Y también te quería preguntar, Nancy, ¿cómo hacer ese enlace o cómo articular con esas políticas del gobierno nacional y bajarlas al tema municipal en favor de la zona rural? Bueno, digamos que el tema de gestión ante el gobierno nacional, la administración actual lo ha venido haciendo a través de asesores en proyectos. Ellos, digamos, hacen el primer enlace con el gobierno nacional, y de todas maneras esto empieza como a materializarse más cuando esté el plan de desarrollo local. Recordemos, pues está en formulación, se ingresa al Consejo en el próximo mes de mayo para su aprobación, y allí pues sí inicia propiamente lo que es la inversión del plan de desarrollo, de las metas que tiene esta administración. Nosotros, o yo por lo menos, digamos, me siento muy cómoda respecto al Plan Nacional de Desarrollo, ¿cierto? Porque es como, o sea, como ambientalista, para mí es uno de los mejores planes de desarrollo que se han formulado. El reto es ejecutarlo, ¿cierto? Porque si claro, la capacidad de ejecución es limitada, por muy bueno que esté el plan de desarrollo, pues no se van a lograr los impactos esperados. Y digamos que mucho el mensaje que yo he generado para el gobierno nacional en todos los espacios que me es posible es que aquí en Pereira hay una administración aliada para ejecutar lo que son las prioridades del gobierno nacional, que recordemos que las 5 transformaciones, la primera es el ordenamiento territorial alrededor del agua, que es precisamente, digamos, mi especialidad.
Y por eso hoy nos estamos presentando a las convocatorias que abrió el Ministerio de Ambiente, que cierran este mes, el primer corte es este mes de abril, para proyectos que son alrededor del agua. Y nos presentamos con la parte de Pereira que pertenece al Río de la Vieja, que son los corregimientos de Tribunas, Altagracia, Arabia, cogió una parte de Puerto Caldas y una partecita de La Bella. Y allí pues estamos presentando un proyecto cuantioso de recuperación de fuentes de trabajo ecoturístico para hacerlo con las comunidades. También parte de la propuesta del señor alcalde para el sector rural es fortalecer el tema de las asociaciones y la producción de alimentos, que allí también el gobierno nacional pues tiene una oferta. Lo que pasa es que uno sí llega con mucha expectativa cuando escucha que hay muchos billones para la agricultura, pero no es tan fácil traerlos. Acceder a ellos. Sí, o sea, que lleguen ya y se puedan ejecutar. Inclusive las primeras reuniones con la agencia me decían, no hay recursos todavía, y no han anunciado pues que hay muchos billones para el sector rural, aquí estamos dispuestos a ayudarles a ejecutarlos bien ejecutados. Entonces digamos que estamos pues como abriendo camino. Ya a finales de esta semana tengo una reunión en el ministerio, la próxima semana otra, donde estamos, digamos, actualizando los proyectos, porque nosotros siempre hemos sido de la política de trabajar sobre lo construido. Y los proyectos que ya encontramos formulados o con algún avance, todos los hemos retomado, los estamos actualizando y estamos poniéndolos nuevamente en gestión con un mejoramiento. Por ejemplo, un proyecto de 30 invernaderos, porque además que mejoran la productividad, es una seria medida para mitigar los efectos de la variabilidad climática en la producción de alimentos. Necesitamos empezar a tener bajo cubierta buena parte de la producción. Entonces, en eso estamos, Carlos, ante el gobierno nacional. Digamos que acogiendo todas las convocatorias a las que nos es posible presentarnos como ente territorial, las convocatorias que van dirigidas a las asociaciones, porque eso es una metodología del gobierno nacional, está buscando entregarle directamente esas juntas de acción comunal a las asociaciones. De lo que estamos exponiendo equipos profesionales al servicio de esas asociaciones para que no dejen de presentar o de acceder a proyectos por falta de formuladores o falta de una asistencia técnica, Carlos. Entonces estamos trabajando en esas dos líneas. Lo que podemos hacer directamente lo estamos haciendo y lo que va directamente para las comunidades, pues hemos conformado equipos que los puedan apoyar para que lleguen a feliz término sus gestiones. Nancy, con base a todo esto, ¿cuáles son las principales de pronto problemáticas que han encontrado en la ciudad? Bueno, lo que se ha encontrado pues en el sector rural o en todo el municipio. En el municipio como tal. Bueno, yo creo que hay varios temas. Uno es el de infraestructura, otro es el social y otro es el administrativo. Digamos, en infraestructura, las principales obras de la administración anterior, pues digamos, quedaron iniciadas, ¿cierto? Todos hemos visto pues, los pronunciamientos respecto a la avenida de los Colibríes, como digamos hubo una falla altísima allí de planificación. Mire, cualquier administración se puede equivocar con un contratista, cualquiera, aquí y en cualquier parte del país, porque los procesos son abiertos, la gente participa, aquí se están ganando proyectos, personas que son de otras regiones, entonces un mal contratista puede aparecer en cualquier momento, pero entonces para eso está la buena interventoría, que eso sí lo tiene que garantizar la administración, tiene que garantizar también la planificación de las obras. Si una obra de esta dimensión tiene buena planificación, pues debió haber hecho la gestión predial mucho antes, no la gestión predial sobre la marcha, que yo creo que esa es una de las dificultades que ha tenido esta gran obra, porque es una gran obra respecto a las necesidades de movilidad que tiene Pereira, y esta es una obra que está en el POT desde el 2000. Entonces imagínate, si ya 24 años en el POT, es porque varios años antes se pensó. En este momento la ciudad está haciendo la infraestructura que está proyectada y trazada hace más de 30 años. Entonces se necesita es una agilidad en empezar infraestructura que de verdad dé respuesta a la dinámica que tiene hoy Pereira. Por ejemplo, otra cosa que quedó muy mal hecha, que fue esa glorieta de Corales. Ahorita en el mes de mayo ya se abre la licitación para hacerla como se tiene que hacer. Que pues también otra obra importante que se va a hacer, que estuvo trazada y se había priorizado varias veces, es todo lo que tiene que ver aquí con Turín. Digamos que con esas obras pues se comprometió esta administración y es con las que va
a dar inicio, porque ese tema de infraestructura va muy relacionado con la movilidad. Otro tema en infraestructura es la que tiene que ver con el sector educativo y sobre todo en el sector rural. La infraestructura educativa en el sector rural tiene también altas dificultades, allí se deberá hacer un esfuerzo para poder avanzar en este tema, y ya la infraestructura que tiene que ver, digamos, con oferta cultural, porque no podemos quedarnos solo con la luz y tejada, tenemos que tener en otros espacios de la ciudad centros culturales donde se pueda dar toda la oferta y la integración del tema cultural para la comunidad pereirana. Entonces, eso es un tema, la infraestructura, y ahí es donde se encuentran dificultades, pues que tenemos un gran atraso, que nos falta mucha planificación y que algunas de las obras hechas pues han quedado mal, y eso es muy triste para una ciudad que su presupuesto apenas empieza como a coger una dinámica más importante. El segundo tema, el social. Ayer veíamos una cosa respecto al manejo del adulto mayor, que es de las pocas cosas que están, digamos, rodando y con elementos ante los organismos de control a nivel nacional, porque, digamos, a nivel local eso no avanzó, a pesar de que las comunidades de adulto mayor todo el tiempo estaban poniendo requerimientos, quejas y denuncias al respecto. Por ejemplo, los centros vida que no funcionaron muchos años. Y cuando funcionaban, cada adulto mayor de estar allí, a los adultos mayores se atienden de dos modalidades. Los centros de bienestar, que es donde pasan 24 horas atendidos, toda la alimentación, toda la atención, enfermeras, todo. Allí se tiene una cobertura de un poco más de 500 adultos mayores en los que atiende el municipio. Y están los centros vida, que es los que todos los contratistas públicos pagan con la estampilla por adulto mayor, que eso tiene una destinación específica. Y los centros vida pues no funcionaron, y cuando funcionaban costaba cerca de 3.800.000 mes atender un adulto mayor. Hoy se está atendiendo casi todo el año, antes se atendían 2 o 3 meses del año, todo el año abierto, y cuesta 1.200.000 menos la atención de cada persona mensualmente. Y en los centros de bienestar, que es donde pasan las 24 horas, se logró bajar también casi en 1.000.000 de pesos la atención de cada adulto mayor. Esas son las dos cosas de las que le estoy hablando, le están generando casi 5.000 millones de ahorro al municipio, y como le estoy diciendo, ya lo están haciendo completo. Entonces, así nos la podríamos pasar con muchos temas de lo social, que lo que vemos es que la atención no ha sido también programada. Eso no es, y lo otro en lo institucional es que se necesita una reforma, sin duda alguna. O sea, la experiencia que hemos tenido en este arranque nos muestra que tiene que haber equipos profesionales que incluyan a un jurídico de planta en cada secretaría, porque esto es una locura arrancar sin gente. Entonces, yo quiero preguntarle algo porque hay muchas personas que se han preguntado con el tema de, ya que usted menciona la hora de los colibrís, era que se había entendido que el alcalde no quería continuar con el proyecto, y la gente decía, una de las personas que también se manifestó, hay que seguir adelante con el proyecto, fue Steven Cárdenas a través de un video en sus redes sociales. Si esta administración sí va a continuar con la obra de los colibrís, va a hacer las correcciones correspondientes que se tenga que hacer respecto a la obra, a la contratación, o definitivamente no la va a continuar. No, sí, claro, esa obra hay que terminarla, pues como lo mencionaba, porque es fundamental para esa zona, y no solamente la primera etapa, sino la segunda etapa, porque aquí estamos hablando de una primera etapa. Cuando yo hacía parte del consejo que aprobaron ese crédito, lo que pidió la corporación era que se programara, que me pareció que fue una buena solicitud, que se programara de una vez la segunda etapa, porque pues, dejar el trancón ahí en el Tigre pues no tenía sentido. Entonces la segunda etapa es la que lleva esta avenida a que salga allá más cerca de Ocumarí, más abajo. Entonces ya con esa segunda etapa pues sí se va a tener el beneficio de esa vía. Lo que pasa, Nani, Carlos, es que es sumamente costosa, entonces el municipio no estaría en capacidad de hacerla sola. Ahí se depende de la continuidad mucho de la gestión y los recursos que se logren del nivel nacional, o ya mirar un tema de derrame de valorización, cómo se avanza, porque con los sobrecostos que tuvo esta primera etapa, lo que se debe poner para la segunda, eso ya no está dentro de las posibilidades del presupuesto local. Y yo creo que Pereira sí merece tener un gran respaldo del gobierno nacional en estas obras viales, porque recordemos, por ejemplo, que el cable se hizo solo con plata local,
que esta es la única ciudad en Colombia que ha hecho un componente de transporte masivo solo con recursos propios, porque lo dice un COMPES, el 70% de los recursos para este tipo de obras relacionadas con transportes masivos las pone la nación, el 70%. Y la nación en su momento no le dio prioridad, consideraba que habían otras prioridades y no cofinanció esa obra. Y por una decisión personal, sin una evaluación de las prioridades de la ciudad de movilidad, no, yo quiero verla y se hace. Y hoy nos cuesta 1.000 millones o un poco más mes el mantenimiento o el sostenimiento o el subsidio que hay que darle a esa parte. Entonces no fue solamente haberlo hecho solo la ciudad, haberlo hecho con un crédito, sino que también la sostenibilidad de eso ha golpeado fuertemente las finanzas del municipio, porque tener que poner 1.000 millones para subsidiar la operación del cable mensual, pues digamos que en parte se lleva recursos que se podrían haber priorizado a otro tema por no haber planificado bien la obra y haber esperado y hecho la gestión adecuada, que es haber conseguido el 70% de financiación de la nación. Entonces, digamos que desde ese punto de vista es que hay que ver las obras, de cómo funcionan y cómo se pueden financiar. Entonces, ya que la nación hace mucho tiempo no hace una inversión cuantiosa en obras en la ciudad, yo creo que sí merecemos tener un respaldo y el señor alcalde pues está en esa gestión para poder hacer esa segunda obra de los colibrís, porque esa segunda parte de los colibrís, que además va anexa al hospital de cuarto nivel, tiene unos puentes, unos elevados, esa obra ya cuesta cerca de los 200.000 millones de pesos. Entonces, para el presupuesto de Pereira, sí es una obra costosa que requiere apoyo, Nani. Entonces, en ningún momento se ha dicho de no continuarla. O sea, al menos de cuando se mencionan los consejos de gobierno, hay que seguir el desarrollo vial. Lo que pasa es que sí hay que restablecer las fuentes de financiación. Bien, antes de que Carlitos siga con la siguiente pregunta, un saludo a Periódico Palabras Mayores que están por acá saludándonos, están aquí conectados, a las personas que están en este momento con nosotros. Carlitos. Bueno, volviendo al tema del plan de desarrollo municipal, ¿cuáles son esos actores que trabajan duro por el desarrollo rural del municipio? O sea, ¿cuáles son como esas agremiaciones, asociaciones, de pronto concejales que luchan porque en ese plan de desarrollo queden bastantes ejes temáticos en favor de la zona rural? Bueno, digamos que pues el plan no ha iniciado su discusión en el Consejo. Cuando inicie, pues ya miraremos de los actores actuales cómo será su respaldo, su discusión. Yo, por ejemplo, cuando era concejal no aprobé positivo el plan de desarrollo precisamente porque sentía que le faltaba en lo ambiental y en lo rural todo. Entonces ya veremos pues cada cual cómo da la discusión. Pero digamos, en cuanto a actores, uno reconoce también entre 2 y 3 tipos de actores. Pues primero es el de base de las comunidades, las asociaciones, las juntas de acción comunal, los ediles, digamos que son como las organizaciones y los colectivos alrededor de la producción agropecuaria, pues ellos son los más importantes, los que están allí en sus territorios. Ya la segunda parte es la parte institucional, donde digamos en el Consejo Municipal de Desarrollo Rural tienen asiento todas esas instituciones que tienen que ver con el desarrollo rural, en este caso el ICA. Digamos, en el primer Consejo Rural se habló mucho con el ICA de cómo resolver el tema de la mosca en la Florida y la Bella, ¿cierto? Entonces ahí aprovechó el de la Florida y directamente con la del ICA organizaron un plan de atención para eso. Entonces, por eso es importante este espacio. Está el Comité de Cafeteros y con el Comité de Cafeteros estamos en el proceso precontractual para un convenio, pero para lo que ellos saben hacer, que es la productividad del café, cómo llevamos mejor polino, fertilización, mejoramiento de su beneficio. También le pusimos a ese convenio un componente arbóreo, que por cada 1.000 arbolitos de café que se le entreguen a un producto nos sirve mínimo un árbol, ojalá sean más, pero entonces vamos a empezar a entregar colinos de café, pero con el arbolito también. Entonces el Comité de Cafeteros hace parte también de esta mesa, la cárcel, el departamento, el área metropolitana, que es quien debe entrar y resolverle los temas de movilidad, que ahorita reclaman mucha más movilidad del sector rural. Mira, antes de la pandemia, la población del sector rural venía en picada. En los últimos 10 años había caído muchísimo y después de la pandemia empezó a subir. Hoy podemos estar sobrepasando otra vez los 80.000 habitantes en el sector rural en Pereira.
con una cantidad de dificultades, pero también con una cantidad de oportunidades y de retos en cuanto a la planificación rural. Entonces, esos son los otros actores, los institucionales. Y hay otros actores, digamos, que están conexos, pero que requieren otros mecanismos de acceso, por ejemplo, la banca, el banco agrario, las ofertas que hay para poder apalancar y ayudar a los productores. Entonces, es la parte de la base social, organizativa y productiva, la institucionalidad que debe acompañar y otros actores importantes como comercializadores, financiadores y ya los que tienen que ver con otros componentes de la producción. Nancy, bueno, acá se nos va el tiempo rapidito. Las personas que de pronto quieran recibir mayor información, que se quieran enterar, que quieran hacer parte de estos proyectos que se está haciendo a través de esta secretaría en la alcaldía, ¿dónde pueden llegar? ¿A dónde pueden dirigirse? ¿A dónde pueden llamar? ¿O en redes sociales? ¿Cómo pueden estar enterados para que estén informados de lo que ustedes están haciendo con todas estas campañas y estos proyectos? Bueno, en nuestras redes sociales pues ponemos parte de las cosas, vamos a hacer allí más dinámico. La verdad que ese arranque ha estado tan duro que ni a las redes casi he vuelto, para confesarles, pero hay que volver a retomar este tema. Eso es increíble, el mundo de hoy que es uno tan apegado a las redes, pero cuando se mete en una cosa de estas, la verdad esta se desconecta un poco. No, es dirigirse a la Secretaría de Desarrollo Rural, piso 2 de la alcaldía, allí siempre hay una persona brindando información, allí se puede inscribir para la solicitud de asistencia técnica que requiera y también está allí permanente un profesional que atiende todo lo que tiene que ver con la asociatividad y estamos en una caracterización en este momento de todas esas asociaciones, actualizándolo para seleccionar las 22 que de acuerdo a la meta que va a quedar en el plan de desarrollo son las que vamos a acompañar. También hemos estado saliendo directamente a las veredas, atendiendo las invitaciones de las comunidades para con ellos coordinar por dónde arrancamos todo este proceso de intervención en el sector rural. Además, intervención que es muy articulada con las otras secretarías, porque uno de los requerimientos también constantes de la comunidad rural son las vías. Pereira tiene 605 kilómetros de vías rurales, 106 veredas, y entonces no es fácil atenderla con la poquita maquinaria que hay. Ya se está en un proceso que a mitad de año permitirá tener lo que ha llamado la administración 4 combos, es dividir el sector rural en 4 sectores y cada sector tiene su motoniveladora, su volqueta, su compactador, todo el equipo, eso se llama el combo, que viva ahí, que permanezca ahí permanente para disposición de las comunidades y no solo una sola flotica que es lo que hay ahorita que tiene que darle la vuelta a todo. Muy bien. Carlitos, última pregunta. No, yo creo que ya se nos fue el tiempo, Nani, ¿o qué? Pues pregunté una más si quieres, ¿cierto, Nancy? Bueno, está bien. Sí, tranquilo. Bueno, Nancy, ¿cuál es como ese reto? Como tú dices, tú vienes de ser concejal, de estar en cargos públicos, en la empresa privada. ¿Cuál es como ese reto personal que tienes en esa secretaría? Pues sabemos que hay voluntad de parte del alcalde, pero ese reto personal que tú digas, quiero dejar huella particularmente en esta secretaría. Carlos, mire, la Secretaría es de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental. Es dejar una huella en esos dos temas. En lo ambiental es que podamos empezar a controlar los conflictos por el agua. Nosotros tenemos unos corregimientos que tienen ya dificultades por el agua, declarados en agotamiento hídrico por la autoridad ambiental. Ahí nos corresponde hacer un trabajo. Y el pasado 22 de marzo, en el marco del Día Mundial del Agua, con la CARDE firmamos un acuerdo de voluntades donde se priorizaron los territorios rurales y las fuentes que necesitan un trabajo prioritario para que no sigan poniendo en riesgo el abastecimiento de esas comunidades. Entonces, respecto al agua, esperamos dejar una huella, no solamente en el tema del cuidado de las fuentes de una manera efectiva, sino también en mejorar los sistemas de abastecimiento, que sean más eficientes administrativamente y que sea constante la calidad que entregan. Y en lo otro, es que el sector rural, lo primero es que se sienta atendido, que iniciabas como cuando iniciaba el programa lo mencionabas, hoy el sector rural lo que siente es desatendido. Nosotros es cumplir primeramente con eso. Hemos trabajado estos 3 meses de puertas abiertas, allá todo el que llega lo recibimos, le abrimos un espacio, ya no devolvemos a ninguna persona del sector rural sin darle respuesta.
Y mire, solo ese detalle de tener la puerta abierta y que la gente pueda entrar a consultarte lo que necesita, lo siente la gente ya como un cambio, ¿cierto? Es solo escucharlos. Pero tenemos que pasar de escucharlos y de la formulación a la acción. ¿Cuál es nuestro otro propósito? Ser lo más eficiente posible en el uso del recurso y que esas asociaciones con las que estamos empezando a trabajar realmente queden fortalecidas y con capacidades ya individuales para seguir su camino de comercialización y de fortalecimiento colectivo e individual. Yo creo que esas dos cosas pues nos darían mucha satisfacción, poderle cumplir a las expectativas de las asociaciones y que los recursos dispuestos y que la capacidad de gestión toda esté puesta en que seamos más efectivos en lograr esa productividad que es necesaria. Bueno, no, Nancy, muchísimas gracias por esta información, por aclarar ciertos temas en los cuales las personas estaban como que, bueno, con ese gran interrogante. Y bueno, esperamos... Bueno, el último tema, Nani, qué pena si me das otro medio minuto. Claro que sí. Otra cosa muy importante que hace la Secretaría es coordinar la política pública de bienestar animal, que este año va a ser pues muy distinta a cómo se venía trabajando. Se ha duplicado el presupuesto para abrir varios puntos de atención en la ciudad y poder tener la atención gratuita veterinaria para las mascotas de la ciudad de Pereira. Va a quedar un puesto en Cuba, va a quedar otro en el Parque Industrial, va a quedar otro en Maraya y vamos a tener un convenio con una clínica especializada para atender ya los temas de fracturas y otros casos ya más delicados de la fauna doméstica de la ciudad y poderle dar a los animalitos pues el buen trato que ya hoy en día la sociedad quiere brindar. Entonces es otro tema en el que hemos avanzado y que se dirige desde allí, desde la Secretaría. Bueno, es importante también que la gente sepa este nuevo espacio que se brinda en estas zonas de la ciudad y que bueno, que la protección animal es súper importante, más con todos estos temas que pasan en las calles de la ciudad que a veces son injustos con esos animalitos también que están en la calle, Carlitos. Así es, Nani, no, qué bueno, muchas gracias a Nancy Henao por este espacio, por ilustrarnos pues sobre todo lo que respecta a esta Secretaría tan importante de Desarrollo Rural y Ambiental. Y bueno, esperamos pues que en unos próximos meses volvamos a tener una charla con ella. ¿Qué opinas, Nani? Sí, claro que sí. Sí, Nancy quiere volver, ¿no? Claro, no, los dos me encantan. Muchas gracias. Me gusta mucho el estilo de ustedes, me parece que hacen su trabajo con seriedad. Muchas gracias. No, a usted muchísimas gracias por haber estado acá, Carlitos, muchísimas gracias y esperemos verla muy pronto para que nos siga contando y nos siga retroalimentando de todo lo que se viene para estos próximos 4 años en la ciudad y esperamos que sean positivos, que sean para mejorar porque pues necesitamos que a Pereira le vaya bien por el bien de todos. Así es. Así es. Desde todos construimos todo el desarrollo y la protección ambiental. Muchas gracias por este espacio y bueno, cada que me convoquen aquí estaré, muy amable. Dale, muchas gracias. Chao. Feliz noche. Chao.